sucesiones aritméticas. Lista, Miss. Gracias. Buenos días con todos. Señora Mari, buenos días. Buenos días con todos, jóvenes. ¿Cómo están? Vamos a empezar, ¿sí? Darles primero la bienvenida. Sean todos bienvenidos. Y buenos días con todos. Gabrielito, ¿cómo estás? Hola, Lisbeth. Buenos días, Denisito. Preseida, ¿cómo estás? Ronnie, buenos días. Buenos días, Juan Carlitos, María Isabel, Iván, Chumiko, ¿cómo estás? Ronald, buenos días, jóvenes. Empezamos entonces, ¿sí? Empezamos con la práctica 4. Práctica 4 sobre series y sucesiones y analogías numéricas. Vamos a empezar con sucesiones y series numéricas, alfanuméricas, analogías numéricas y empezaremos con sucesiones aritméticas. Tenemos que conocer las principales sucesiones notables, ¿no? Las principales sucesiones notables. Se llaman notables porque son especiales, pues, ¿no? Son notorias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sucesión de números consecutivos, ¿no? La sucesión de números consecutivos. Su fórmula simplemente es n. Pero si queremos hallar su suma, nosotros la conocemos, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Con eso hallamos la suma. Pero la fórmula solo es n. Eso significa que si, por ejemplo, queremos el término 20, será pues 20 nada más. El término 85, 85. El término 3, 3. ¿No? Cuando los números son pares, 2, 4, 6, 8, entonces la formulita es 2n, ¿no? 2n. Si queremos el tercer término, será 2 por 3, 6. Impares, 2n menos 1, ¿no? 2n menos 1. Si queremos el cuarto, será 2 por 4, 8 menos 1, 7. El cuarto término es 7. Sucesión de cuadrados perfectos, ¿no? Sucesión de cuadrados perfectos. ¿Quieres el tercero? Entonces será 3 al cuadrado, 9. Sí, 9, está bien. Sucesión de cubos perfectos. Sucesión de números elevados a sí mismo, ¿no? A sí mismo. Sucesión muy conocida, la de n por n más 1. ¿No? El primero será 1 por 2. El segundo será 2 por 3. El tercero, 3 por 4. El cuarto, 4 por 5. ¿No? También hay otra sucesión que es n por n más 1 sobre 2. No confundir con la suma de esta, ¿no? La suma de esta también es n por n más 1. La suma de esa también es n por n más 1 sobre 2, pero no es lo mismo. ¿Ya? Perdón. ¿Listo? Entonces, repito. Esto es la fórmula de esta sucesión. Y tiene su fórmula para la suma, que es igualita que... ¿no? Pero no confundir. Esta tiene su fórmula de suma, y esta fórmula es para esta sucesión. 3, 6, ¿correcto? Listo. Ahora sí veamos, ¿no? Cuando es n o i. N por n más 1 sobre 2, ¿sí? Ahí sí es la fórmula para sumar.
la fórmula para sumar, ¿sí? La siguiente sumatoria es para números pares. Para números pares. N por N más 1, ¿sí? Por ejemplo, si queremos sumar 2, 4, 6, ¿no? Claro que lo podemos sumar manualmente, mecánicamente, mentalmente, sin aplicar la fórmula, ¿no? Pero apliquemos. 4, 6, la suma es 12, ¿no es cierto? La suma es 12. La suma es 12. 4, 6, ¿cuántos términos hay? 3. 3. N es 3, entonces tendrías 3 por 4, 12. ¿Ves? ¿Ya? Para impares, la suma cuadrado. ¿Sí? La suma es n cuadrado. Uno, 3, 5. Vamos a sumar 1, 3, 5. ¿Cuánto es la suma? 1, 3, 5. ¿Cuánto es la suma? 9. Gracias, Fran. La suma es 9, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? 3. 1, 3, 5. Hay 3. Entonces sería 3 al cuadrado, 9. ¿Ven? 3 al cuadrado, 9. ¿Listo? Para cuadrados perfectos, cuando tienes en la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, la fórmula es esta. La fórmula es esta. Estas 4 fórmulas hay que saberlas en lo posible. ¿Ya? Esas 4. Hay muchas más, esas 4 hay que saberlas. Esto es de n por n más 1 también, pero estas 4 primeras, recomendación, hay que saberlas. ¿Listo? Sucesión de segundo orden. Una forma para hacer la sucesión de segundo orden es esta, ¿no? Esta sería la fórmula. Esta es la forma de la fórmula, ¿no? La forma de la fórmula de una sucesión de segundo orden. Tienes que hallar A, B y C. Y con eso armas tu fórmula. Y esa fórmula es válida. Cada sucesión de segundo orden tiene su fórmula, ¿no? Cada una tiene su fórmula. ¿Qué tienes que hallar? A, B y C. ¿Cómo hallas A? Con esta igualdad. 2A es igual a la razón. ¿Ya? Con eso hallas A. ¿Cómo hallas B? A más B es M0. A más B es M0. Ya vamos a ver en los problemas qué cosa es M0, ¿no? Listo. Y C es T0. ¿Ya? Y C es T0. Es decir, hallas T0 y ya tienes C. Hallas M y hallas A y ya hallas B. Y con la razón hallas A. Y armas tu ecuación, tu fórmula y listo. Ya puedes hallar cualquier término, puedes hallar el número de términos, lo que desees de la sucesión, ¿ya? Acá ya tengo un ejemplo, pero me lo voy a pasar porque en la práctica tenemos varios de estos, ¿ya? Muy bien. La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci o Fibonacci, ¿no? Normalmente empieza en 1, ¿no? Algunos textos empiezan en 0, ¿no? Pero lo importante es el patrón de la sucesión, ¿no? Más que en quién empiece. Puede empezar en otro número, ¿eh?
Puede empezar en otro número, pero cumplirse el patrón. ¿Ya? ¿Listo? Esta es la básica. 1 más 1 es 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Así es la sucesión de Fibonacci. ¿Quién sigue del 8? ¿Y quién sigue del 13? Muy bien, sigue 13. ¿Y quién sigue del 13? 21. Ajá. También, sí, 13, 21 y así, ¿no? La sucesión de Fibonacci, también hay de Fibonacci, ahora suma 3. 1 más 1 más 2, 4. 1 más 2, 3 más 4, 7. ¿Correcto? ¿Qué seguiría de 24? En esta sucesión, aplicando a Fibonacci. $44. Seguiría 44, ¿sí? Así es la sucesión de Fibonacci. Listo. Cuando nos hablan de una serie, la serie es la suma de una sucesión. ¿Ya? La sucesión, ahí están los números, así como esta, ¿no? Ahí están los números. Pero cuando ya los tenemos que sumar, ya cuando aparece más, ya no se llama sucesión, sino se llama serie, ¿no? La serie es la sumatoria de una sucesión. ¿Listo? Muy bien. Progresiones aritméticas o sucesiones aritméticas. En estas, ¿no? Cada par de términos consecutivos están separados por una diferencia o razón aritmética, que es igual, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Están separados cada par por el número 2. Cada par están separados por el 2. Eso es sucesión aritmética. La sucesión aritmética es una sucesión de primer orden. ¿Qué significa? Que está la sucesión y de frente a ella es la diferencia, ya la diferencia es la misma, de frente. No tenemos que seguir, es la misma. Entonces, la sucesión de primer orden es la sucesión aritmética o progresión aritmética. Formulitas, hay dos que hay que saberlas de memoria. AN es igual a A1 más N menos 1 por la razón. ¿Sí? Pues AN es cualquier término que no sea A1, ¿no? Cualquiera. Y la formulita de la suma. A1 más AN entre 2 por N. ¿Sí? N es el número de términos. N es el número de términos, ¿correcto? N es el número de términos. N es el número de términos. Empecemos. La edad de la hermana de Miguel está dada por la suma de cifras del resultado de P más Q de la siguiente sucesión. Entonces tenemos que hallar P, tenemos que hallar Q, sumamos P más Q y de esa suma hallamos la suma de sus cifras. Y esa es la edad. ¿Listo? Entonces, acá hay que probar, ver, ¿no? Por ejemplo, acá, 3 por 6 es 18. 18 entre 2 es 9. Ya. Acá podría ser otra vez por 3, por 6, ¿no? Pero no. Ya no son multiplicaciones a partir de acá. Entonces, nos olvidamos de las multiplicaciones. Como vemos acá, esto aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Eso nos indica que hay dos sucesiones. Nos indica que hay dos sucesiones, normalmente. Por ejemplo, del 18 al 34, probamos.
hay 16. Del 34 al 50, ¿cuánto hay? 16. 16. Listo. Ajá. Entonces, Q es... Q es 66. 66. Vamos abajo. ¿Tenemos ahí? Por 3. Por 3. Por 3. ¿Sí? Por 3. 9 por 3, 27. ¿Cuánto es P? $81. 81. Y si alguien lo escribe, no hay problema. Ustedes resuelvan, aunque esté la respuesta. ¿Ya? Con eso el cerebro refuerza. ¿Ya? O sea, si aparece la respuesta, no, digan, no, ya no lo hago. No, resuelve, aunque esté ahí. 81. Listo, ya tenemos P y Q. Sumamos P y Q. P más Q es... $147. Listo. ¿Respuesta? 12. 12. Muy bien. Pasemos al 2. Este ejercicio, pues, de 19 a 115 hay una diferencia muy grande, ¿no? Comparada con de 3 a 19. Entonces, no son sumas. No son sumas. Hay que multiplicar, seguro. O elevar, ¿no? Entonces, pruebas multiplicando, por ejemplo. Para que sea 19, multiplicas 3 por 6, 18. Y le sumas 1. Pruebas de 19 a 15. 19 por 6 más 1, ¿será 115? Sí. ¿No? 19 por 6 termina en 4, ¿no? Termina en 4, 114. Más 1 termina en 5. Sí se cumple. Entonces, ¿quién sigue de 115? Por 6 más 1. Por 6 más 1. Por 6 es 30, termina en 0. Más 1 termina en 1. Pues sí, solo hay uno que termina en 1. 691, ¿sí? 691. Vamos aquí. Bueno, cuando tenemos al 0, no valen las multiplicaciones, ¿no? Porque 0 por cualquier número sigue siendo 0. Entonces, cuando hay estos ejercicios, probamos con las sumas, ¿no? Probamos con las sumas. Probamos con las sumas. Listo. La diferencia no es la misma, ¿no? Seguimos probando. Si la diferencia fuera la misma, esta sería una sucesión aritmética, ¿sí? O de primer orden. No es. Entonces seguimos. Probando. 24. Después de 24, ¿qué cosa? $36. Ajá.
Luego, $48. Listo, ya está. Si la diferencia fuera la misma aquí, esta sería una sucesión de segundo orden. ¿Ya? Si la diferencia fuera la misma aquí. Pero no lo es. Pero aquí sí es 12, ¿no es cierto? Ahí sí es 12. Entonces, es una sucesión de tercer orden. ¿Ya? La sucesión de tercer orden tiene sus fórmulas, ¿correcto? Tiene sus fórmulas, pero son más complicadas, ¿no? Son complicadas, no es recomendable usarlas, a menos que, bueno, ya estés haciendo, pues, otro tipo, una matemática un poquito más fuerte, ¿no? En este caso, no es necesario. Simplemente, al lado de 48, ¿quién está? Al lado de 48, ¿quién está? 60. A ver, sigamos. ¿Cuál sería la respuesta? $178. No, la respuesta. Eso. La respuesta. Ajá. La respuesta es 410. Muy bien. ¿Ya está? 410 es la respuesta. Muy bien. La respuesta es 410, ¿no es cierto? Vamos acá. La cantidad de adornos que tiene Juan es igual a la suma de cifras del 20º término de la siguiente sucesión. Cantidad de adornos que tiene Juan. Juana, ¿cuántos adornos tiene? ¿No? Nos dicen que, entonces ahí tenemos una sucesión de números. Vamos a ver. La cantidad de adornos que tiene es la suma de cifras del 20º término, ¿no? Entonces vamos a hallar el término 20. El término 20. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Aquí hay que manejar bien los números, ¿ya? Por eso les dije que hay que saber muy bien los cuadrados perfectos y los cubos perfectos, por lo menos los primeros, ¿ya? Fíjense que cubos perfectos, el 1, el 8, el 27, el 64. Entonces, ¿cuál es la reglita para que salga 2, 9, 28, 65? Para que salga 9, ¿qué hacemos, por ejemplo? ¿3 al cuadrado? A ver, estoy diciéndole los cubos perfectos son 1, 8, 27, 64. Entonces los miramos a estos números y nos damos cuenta, ¿no? Que son los cubos más 1. Que son los cubos más 1. ¿Ya? 0 al cubo más 1 es 1. 2 al cubo, 1 al cubo más 1 es 2. 2 al cubo más 1, 9. 3 al cubo más 1, 28. 4 al cubo más 1, 65. ¿Cuál será el término 20? ¿Cómo será el término 20? El término 20. ¿Cómo será el término 20?
19 al cubo más 1. 19 al cubo más 1. Listo, 19 al cubo más 1. Si sabemos los cuadrados perfectos, 19 al cuadrado es 361. ¿no? 19 al cubo, 19 al cuadrado es 361. 19 al cuadrado es 361. Multiplicamos 361 por 19. 361 por 19. Mejor lo multiplicamos por 20. 361 por 20. ¿361 por 20? ¿361 por 2? 7.220. 7.220. Como lo hemos multiplicado por 20 y solo queríamos por 19, ¿no? Como lo hemos multiplicado por 20 y solo queríamos por 19, le restamos un 361, ¿no es cierto? Le restamos 360, nomás resta. A ver, ¿cuánto es 7.220 menos 360? $6.860. Bueno, en realidad es 6.859, ¿no? 6.859. Más 1, 6.860. Listo. ¿Cuántos adornos tiene Juanita? ¿Cuántos adornos tiene Juanita? 20. 20 adornos. 20 adornos. Listo. Zamudio tiene la tarea de encontrar la letra que continúa en la siguiente sucesión. Bueno, cuando son letras, normalmente se ve el lugar que ocupan, ¿no? En el alfabeto. Nuestro alfabeto tiene 27 letras, el que usamos, ¿no? En Latinoamérica. 27 letras. No se cuenta la che, ni la elle, ¿sí? Pero sí la ñ. De esto hay que saber algunas ubicaciones estratégicas, ¿ya? Por ejemplo, la E es la quinta letra. La J es la letra 10. La ñ es la 15. La S es la 20. La X es la 25. Hay que tener un poco de idea de eso para poder manejar. ¿Listo? Entonces, la B es la letra 2, la D es la letra 4. Como la J es la letra 10, J, H y J, la H será la 8, ¿no es cierto? Como la ñ es la 15, la N será la 14. Y nos fijamos ahí si es que hay algunas diferencia común, ¿no? Acá es 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 6, 14, 8 más 6, 14. ¿Qué número está al lado de 14? ¿No? Al lado de 14. 14 más 8, 22, ¿sí? 22. Entonces, la respuesta es La U. la U. La letra U es la letra 22. Muy bien.
El alfabeto español que sigue inmediatamente después de la letra que falta en la siguiente sucesión alfabética. Falta la X ahí. Bueno, falta una letra, ¿no? Después de la I. Pero hallamos la que sigue después de la I. Vemos qué tienen de especial. A ver, la A es la 1, la D es la 4. Como la J es la 10, la I es la 9. Ajá. Y la X es 25. ¿Qué son esos números? ¿A qué números corresponden las letras? ¿A qué números especiales corresponden las letras? Cuadráticas. A cuadrados perfectos, ¿sí? A cuadrados perfectos. Eso, a cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué cuadrado perfecto falta ahí? 16. 16. Listo. ¿Qué letra va ahí entonces? El 4. ¿Qué letra va ahí si corresponde el número 16? ¿Qué letra va si corresponde el 16? O. Es, como la 15 es la ñ, la O es la 16. Listo. La O. La pregunta es, ¿qué letra sigue inmediatamente después de la O? Que es la que falta. ¿No? Inmediatamente después sigue la P. Muy bien. La P. ¿Listo? Sigamos. ¿Mm? Ahí tenemos 3 o 3 lados, 4, 5, 6. Debe seguir una con 7 vértices. Vamos con las letras. Pues las letras pueden seguir una secuencia numérica o también pueden ser la inicial de algo especial, ¿no? Algo que en la vida cotidiana tiene una sucesión, ¿no? Sigue una sucesión. Vida cotidiana. Viernes. ¿No? Eso, pueden ser días de la semana. ¿Qué más? Meses. Meses del año. También pueden ser los 9, que ahora son 8. Los 9, que ahora son 8. Unos grandotes, grandotes, ¿Planetas? grandotes. Los planetas, ¿no? Se puede ver en la secuencia con diferentes cosas, objetos de la vida o de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Entonces ahí son días de la semana, ¿no? Iniciales. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Respuesta? La A. La A. La A. Listo. La A tiene 7 lados la figura y una V en el centro, en el medio. Dada la siguiente sucesión alfanumérica, hay el término que continúa. Este es alfanumérica, es decir, tiene letras y números. Entonces, normalmente las letras tienen su sucesión propia y los números también, ¿no? Y si son 2 letras, en cada una habrá normalmente 2 sucesiones para las letras. ¿Listo? Entonces vamos con la primera letra. Tenemos el 1, que es también la letra 1, la B es la letra 2, la C es la letra 3, la E es la letra 5. ¿Qué vemos ahí? Fibonacci. Muy bien, vemos Fibonacci. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. ¿Qué número sigue? 8.
8. 8. ¿Cuál es la letra entonces que corresponde H. al hijo? H. H. La H. Listo. La H. Vamos con los números. Vamos con los números. 17, 13, 11. ¿Qué son esos números? 7, 5. ¿Qué tienen de especial? El 17, el 13, el 11. Son primos. Ajá, son primos. Entonces, ¿quién está al lado de H? 3. El 3. El 3. Son primos consecutivos. El 3. Ahora vamos con... Ahí, nuevamente. Ahí es martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuál es la respuesta? Sábado y domingo. La D, ¿no? Listo. Pasamos a la que sigue. Indica el término que continúa en la sucesión alfanumérica. Vamos aquí. 4 más 1, 5. 5 es 2, no. 5 más 4, 5 más 6. No, no es con sumas. A ver, multipliquemos. 5 por 2, 10. Más 1, 11. 11 por 2, 22. Más 1, 23. Pero sí puede ser 11 por 3, 33. Más 1, 34. 5 por 2, 10. Más 2, 11. 5 por 2, 10. Más 1, 11. Ajá, entonces... Mando 1 nomás, ¿no? Por 1 y más 1. 5 por 2, 10. Más 1, 11. 11 por 3, 33. Más 1, 34. 34 por 4. 136. Más 1, 137. ¿Quién sigue? ¿137 por 5? 686. 685, ¿no? Más 1, 686. Listo, 686. Vamos con las letras, ¿no? De C a F. C es la 3, F es la 6, ¿no? C más 3 es F. C más 3 es F. Es decir, en medio hay 2 letritas. O también podemos decir C más 3. F. G, H, I. Hay 3 letritas en medio. 3 letritas. O si no, F más 3 es J, ¿no? F más 4. F más 4. Sí, sí, o sea, mayores. J, 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 K, L. Sí, K, L, ¿no? 2 letritas otra vez. M. M más ¿cuánto es P? M más ¿cuánto es P? M, N, Ñ, O, P. M más ¿cuánto es P? N, Ñ, O, P. M más ¿cuánto es P? N, Ñ, O, P. M más ¿cuánto es P? N,
Ñ, O, P. M más ¿cuánto es P? S. Más 4. M más 4 es P. Pero si es 4, significa que en medio de las dos hay 3 letras, ¿no? Esas 3 son las que están entre M y P, ¿no? Entre M y P. M más 4 es P. Significa que entre las dos hay 3 letras. N, Ñ, O. O sea que hay 2, 3, 2, 3. Continúan 2. ¿Quién sigue de P? La S. La S, ¿no? P más 3. P más 3 o 2 letras en medio, que son la O y la R. S. Es la B, ¿ya? Yo he marcado la A, pero es la B. Hay un error ahí, es la B. Determine el elemento que continúa en esta sucesión. ¿Ya? Listo. Están de bajada esas letras. Miss, ¿puedo tomarle una foto del día anterior? Claro que sí. Gracias. ¿Ya? Empecemos con los números. Oh, no, primero la Z, ¿no? Ay, no miro nada. Perdónenme, estoy sin lentes, no miro nada. Ya. Empecemos con la Z. Tenemos ZX, ¿no? De la misma manera. Ahí está la Y. ¿No? Tenemos ahí la B, la V y la W. O sea, tenemos 2 letras. Q, O, P, Q. R, S, T. Tenemos 3 letras ahí. R, S, T. M. N, Ñ, O, P. Tenemos 4 letras ahí en medio. Entonces, ¿qué sigue de M? ¿Qué sigue de M? Pero si son muy grandes las diferencias, probamos multiplicando. 5 por 3, 15. Más 1, 16. 16 por 3, 48. Más 1, 49. Eso. Gracias. Por 3 y más 1. Por 3 y más 1. ¿1336? ¿Sí? 1336. Ya, muy bien. ¿Respuesta? ¿La D? No, la C. La E. Ahí, ¿no? Ahí. Vamos al 12. Estamos en un programa de intercambio.
con una universidad, de UK, no sé qué es UK, y nos proponen descubrir las similitudes entre las dos primeras palabras y que elijamos la palabra de la alternativa, de las alternativas dadas, que tienen similitud con el interrogante. Muy bien. Señorita Nicole, Miss, nos vamos a detener unos minutitos, ¿sí? Miss. Unos minutitos, ¿ya? Regresamos.
Seguimos entonces. Bueno, aquí, según esto, la letra A corresponde con la letra Z, la C con la X, la F con la U y la J con la Q. Lo mismo debe pasar acá, con estas y las letras de la interrogación. ¿Sí? Entonces vemos lo que pasa con A y con Z, ¿no? Pues es la primera y la última, ¿no? La primera y la última. La C con la antepenúltima, ¿no? Entonces es empezando, son equidistantes, ¿no? Son equidistantes. La F con la U, la J con la Q. Entonces, ¿quién está equidistante a E? Con la V. Con la V, ¿no? Equidistante a L, la O, a H, empezando del final, la octava letra empezando del final, ¿cuál es? La S. La S. ¿Respuesta? ¿Respuesta? La D. La D. La D. En el siguiente arreglo, hallar la raíz cuadrada del último término de la fila 25. ¿No? Tenemos el último de la fila 25. ¿Listo? Entonces aquí podemos expresar el 1 como 1 por 2 entre 2 al cuadrado. El 9 como el 9 segundo término, ¿no? Fila 2, segundo término. 2 por 3 entre 2 al cuadrado. El 36 podemos expresar, porque es el tercer término, 3 por 4 entre 2 al cuadrado. El 100 será 4 por 5 al cuadrado, por 5 entre 2 al cuadrado. ¿Y qué será el último de la fila 25? ¿Qué será? Será 25 por 26 entre 2 al cuadrado. 25 por 13 es 250. Más 125 al cuadrado y raíz cuadrada. Si le elevamos al cuadrado. ¿Ya? A ver si lo hacemos en la siguiente clase. No sé si les faltan o los tienen. Acá, más fácil. Vamos. Trabajamos con cada cuadrito pequeño. Con cada cuadrito pequeño.
cada cuadradito. A ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿24? 24, ¿ya? ¿Alguien más? ¿La 24? ¿24 es la respuesta? ¿La B? La B. ¿No? 11 más 13, 24. Más 4, 28. 17 más 13, 30. Más 4, 34. 25 más 14, 39. Más 4, 43. 12 más 8, 20. Más 4, 24. Hallar el número que falta. Seguro que se trabaja con los extremos, ¿no? Los extremos que son similares se deben trabajar para hallar el centro o algo del centro, ¿no? Normalmente es así. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar 9 más 9, 18, ¿no? Vamos a multiplicar por 2. ¿Y qué más tenemos que hacer? ¿216 es un número especial? ¿Qué es 216? ¿Qué es 216? Por eso les digo de que hay que saber los cuadrados perfectos y los cubos perfectos, ¿ya? De memoria, por lo menos hasta el 20. Pues 216 es 6 al cubo, ¿no? 6 al cubo es 216. Listo. ¿Cuánto es la interrogante? Siete más 6, 13 por 2, 26, ¿no? 6 al cuadrado, 36. 3 más 5, 8 por 2, 16. 6 a la 1. Como progresiones aritméticas. Sasha gana $2,000 en su primer
torneo internacional de tenis. $4,000 en el segundo y $12,000 décimo torneo si las ganancias forman una progresión. Ver como respuesta tempranito a las 4 de la mañana jugar. Bien, entonces debe tratarse de una segundo es 4,000 y el sexto. Vemos la diferencia, ¿no? Lo que queremos es a 10. Vemos la diferencia y es 2,000, ¿no? Pues lo podemos sacar así nomás, ¿no? 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Sí es el sexto. ¿Cuál es el décimo? 14,000. ¿Cuál es el décimo? 20,000. ¿Sí? 20,000. El décimo es 20,000. ¿Respuesta? No. Listo. 20,000. La suma de cifras es 2. Sí, pero esto es, bueno, para aprender las progresiones aritméticas, ¿no? Fórmula de una sucesión, ya hemos visto que AN es A1 más N menos 1 por la razón. ¿Quién es AN? A10. A10 es lo que queremos. A10 va a ser A1, que es 2,000, más 10 menos 1, porque el lugar del número que queremos es el lugar 10, ¿no? Entonces, N es 10 menos 1 por la razón o la diferencia. La razón o la diferencia es 2,000. 2,000 más 9 por 2,000, ¿no? 2,000 más 9 por 2,000 es 20,000. Muy bien. Freddy, un alumno muy estudioso en su preparación, dice un problema que dice, el sexto término de una sucesión aritmética es 36 y el décimo término 60. ¿Cuál es el primer término de la sucesión? Listo. Tenemos que el sexto es 36 y el décimo es 60. Y queremos cuál es el primero. Listo. No tenemos la razón. Vamos a hallar la razón. Es una progresión aritmética, ¿sí? Es una sucesión aritmética. Entonces, esta es nuestra fórmula, ¿sí? Esta es nuestra fórmula. Esto es para cuando tenemos AN y A1, ¿sí? Vamos a despejar R, ¿ya? Entonces, AN menos A1, ¿sí? AN y N menos 1 pasa dividiendo. AN menos A1 y N menos 1 pasa dividiendo. Pero en nuestro caso no tenemos A1. Pero 60 puede ser AN, esto es porque es creciente, ¿eh? 60 es AN y A1 lo tomamos como 36. ¿Ya? A1 lo tomamos, a la 6 lo tomamos como A1 y al mayor, al que está después, como AN. ¿Ya? Y N menos 1 ahora va a ser 10 menos 6, ¿no? Porque antes era
de AN y de A1 restábamos N menos 1. Pero ahora como AN es 10 y A6 es A1, restamos 10 menos 6. ¿Cuál es la razón? $60 menos 36 sobre 10 menos 6. 60 menos 36 sobre 10 menos 6. ¿La razón? La razón es 6. Gracias, Juan Carlitos. Gracias a hallar el primer término. Utiliza de estos. Si este es AN, ¿no? Que no conocemos, más es el sexto, ¿no? La razón. ¿Sí? ¿No? Por la razón. También lo podemos hallar con A10. ¿No? ¿Cuánto es A1? Respuesta. El primer término, ¿cuál es? $36. ¿No? Con A10. A1 más 9 por 6 es igual a 60, ¿no? 9 por 6, 54. 60 menos 54, 6. También nos da 6. Con cualquier término podemos hallar A1. Si la diferencia de los términos de lugares 85 y 55 de una sucesión aritmética creciente significa que la razón es positiva. Creciente es 150 y el término del lugar 40 es 202. ¿Cuál es el término del lugar 120? ¿Listo? Vamos allá a la razón. Nuevamente, pues no tenemos la razón. Tenemos esos términos, ¿no? Que nos mencionan. El 55 y el 85, que nos dicen que su diferencia entre ellos es 30, es 150. Y nos dicen que el término 40 es 202 y queremos saber cuánto es el término 120. ¿Listo? Nuevamente tenemos eso. Como nos dice que la diferencia del 85 con el 55 es 150, ¿no? Su diferencia entre ellos es 150, pues vamos a poner acá la diferencia, ¿no? Acá la diferencia menos A1. AN menos A1 es igual a N menos 1 por la razón, ¿no? N menos 1 A1 por la razón. En nuestro caso, AN va a ser el 85 y A1 como si fuera el 55. Eso va a ser igual, en vez de N menos 1, va a ser igual a 85 menos 55, 85 menos 55 por la razón. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos a restar acá y eso va a ser igual a la diferencia, ¿no? Esa resta es la diferencia que dice el problema que es 150. ¿Y qué cosa es esto? Esto es 85 menos 55 por R, ¿no?
85 menos 55 por R. ¿Cuánto es la razón? Cinco. La razón es 5. La razón es 5. Ahora nos pide el término 40. El término 120. Entonces podemos trabajar con el 40 y el 120. El 120 es AN y el 40 sería como si fuera A1, ¿no? A1. Y ya no restaríamos N menos 1, sino 120 menos 40. ¿Listo? A 120 es igual al término 40 más 120 menos 40 por la razón. Reemplazamos el 120, que es 202. El 40, ¿no? Reemplazamos el término 40, que es 202. ¿Cuánto es el término 120? Cinco. El término 120, ¿cuánto es? Reemplazamos, ¿no? El término 40 es 202. 202 más 400. ¿Sí? 202 más 400. 602 es el término 120. También hemos podido hallar primero A1, ¿no? Con la razón, y hemos podido hallar A1 y después recién 120. Pero también se puede hallar de frente el 120. ¿Está claro esto cuando no tenemos el primero? ¿Cómo se puede hacer? ¿Está claro? Por favor, ¿me pueden decir si estos dos últimos ejercicios están claros? ¿Sí? ¿Cuál N? ¿Este? De 120 es igual que acá, mira la fórmula. ¿Quién acompaña a N menos 1? ¿Sí? ¿Quién acompaña a R? ¿Quién? 1. ¿Quién acompaña a la razón que es 5? 120. Ah, vale. Gracias. ¿Ya? Esto es para cualquiera con el primero, con dos que no sean el primero ninguno, con 120 y 40, puedes hacer con esos. 120 menos 40, 80, por la razón. Pero al que está en menor lugar, lo tomas como A1, pues, ¿no? Como si fuera A1. Y el otro, que está después, lo tomas como AN. ¿Ya? Seguimos. A un número de niños se les reparte 5.488 monedas de tal manera que el primero recibe 7 monedas, el segundo 21 monedas, el tercero 35 monedas, el cuarto 49 y así sucesivamente. Si al final no sobran ni faltan monedas, ¿cuántos niños son en total? Listo. Entonces, el primero se le ha dado 7, ¿sí? Al segundo, 21. Al tercero, 35. Al cuarto, 49. Y así sucesivamente. Si fueran 3 niños,
si fueran 3 niños? Si fuera 3 niños, ¿hasta qué número de monedas les dan? ¿Hasta qué número de monedas que está ahí le entregan? ¿Qué número de monedas le entregan al tercer niño, mejor dicho? 35. 35. ¿Sí? Si fueran 4 niños, ¿en qué número se detendría esta sucesión? Si fueran 4 niños, ¿en qué número se detendría esa sucesión? En el 49. En 49. ¿Sí? Entonces, nos piden cuántos niños son. Significa que lo que tenemos que saber es cuántos términos tiene esta sucesión, cuántos términos hay. Si son 20 términos, entonces son 20 niños. ¿Sí? ¿Y qué cosa es el número de términos? El número de términos es n, ¿correcto? Entonces vamos a hallar n. ¿Cuál es la diferencia o la razón aritmética? ¿Cuál es la diferencia o razón aritmética? Los demás, vamos, ingenierías. 14. 14. ¿Sí? 7 más 14, 21, más 14, 35, más 14, 49. La razón es 14. La razón o diferencia es 14. ¿Correcto? Listo. Cuando la razón es la misma, inmediatamente, aquí, inmediatamente, es una sucesión de primer orden. Las sucesiones de primer orden son las sucesiones aritméticas. ¿Sí? Las sucesiones de primer orden son las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas. Ahí se utiliza AN, la fórmula de AN y la fórmula de la suma. ¿Correcto? Listo. Esto que tenemos en la diapositiva en amarillo es una serie, ¿no? Porque ahora estamos sumando. Esa es una serie, la serie de la sucesión de las monedas, del número de monedas. Cuando sumemos todo eso, ¿qué nos va a dar? ¿A qué va a ser igual toda la suma? ¿A qué va a ser igual toda esa suma? 5.488. Eso, 5.488, ¿correcto? Al total de monedas. Listo. Entonces, vamos a hallar la fórmula de esta sucesión, ¿ya? La fórmula. Atentos, vamos a hallar la fórmula. Una forma de hallar la fórmula, ¿ya? La forma general, se llama fórmula, forma general, término general, término enésimo, cualquiera de esos nombres, ¿no? Para hallar el término general de esta sucesión, una forma es así. La diferencia es 14, ¿sí? Y es 14n, de frente, 14n. Y dices, si n es 1, 14 por 1, 14. Para que sea 7, ¿sí? Vamos, para que seas, lo compruebas. 14 por 2. ¿Ya? Si tú quieres, ahí es el 21. 14 por 3. 42 de la progresión. (14n menos 7) en esta sucesión.
AN es igual a 14. Con esa formulita hallas el término que tú quieras, ¿ya? El término del lugar que tú desees. Si quieres el décimo lugar, será 14 por 10 menos 7. Tú quieres el quinto lugar, el cuarto lugar será 14 por 5 menos 7. Tú quieres el cuarto lugar, 14 por 4, 56 menos 7, 49. Ahí está el 49. Toda esa suma, ya hemos dicho que es 5.481. Esto es la suma, ¿sí? Esto es la suma. Entonces, lo que vamos a aplicar es la fórmula de la suma. Esa es la segunda fórmula de una progresión aritmética. Esta fórmula hay que saberla con A1. Listo. Nosotros ya sabemos cuánto es la suma. La suma es 5.488. El primero es 7. El último no sabemos, pero sabemos su formulita, que es 14n menos 7. 14n menos 7 es la fórmula para cualquiera. Pero como es n, será para los n términos. 14n menos 7 por n sobre 2. Reemplazamos. 7 menos 7 se elimina. 14 entre 2, 7. 7n por n, 7n cuadrado. 5.488 entre 7. Séptima de 54, 7. Sobrando 5. Séptima de 58, 8. 784. 8. Ajá. Sobrando 2. Séptima de 28, 4. ¿Qué número elevado al cuadrado es 784? ¿Qué número elevado al cuadrado termina en 4? 2. ¿Cuál de estos números elevado al cuadrado es 784? ¿No? 28. Ah, es 28. 4 por 4 termina en 6. No es. 6 por 6, 36. No es, porque termina en 4. 8 por 8, 64. Termina en 4. El único que termina en 8 por 8, el único 8 acá es de 28. 28 al cuadrado, 784. N es 28. ¿Qué significa? Que esta sucesión tiene 28 términos. Su último término es A28. Entonces, ¿a cuántos niños se les ha entregado las monedas? ¿A cuántos niños se les ha entregado las monedas? 28. A 28, pues, ¿no? A 28. ¿Listo? Ustedes son 102, ¿no? Hemos quedado en ya terminó la hora, empezando el 22. Nos quedamos empezando el 22. Bueno. ¿Ya? Dadas las siguientes sucesiones, tenemos dos sucesiones. ¿Cuál es el término común a ambas sucesiones? Sabiendo que ocupa el mismo lugar. ¿Ya? Digamos que en esas sucesiones, en la primera, más allá, hay el número 500. Y en la segunda, más allá, también está el 500. A eso se refiere, ¿ya? Y ese 500 ocupa el mismo lugar. Por ejemplo, en la primera es el término 10 y en la segunda también es el término 10. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, en la siguiente clase vamos a resolver el problema 22. Cuídense mucho, gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, señorita Nicole, gracias. Hasta luego, Miss, cuídese. Usted también. Chao, cuídense mucho. Hasta luego, jóvenes.
Ahora, respecto al punto y aparte, lo que hay que Nicole, buenos recordar días. es una... Profesor, muy buenos días. ¿Cómo estás, señorita Nicole? Hoy día vamos a trabajar